Hoy es el último día, evidentemente, y yo tengo el gusto de presentarles a un viejo y muy querido amigo mío, que es Fernando García de Cortázar. Y voy a hacer un pequeño panegírico, un pequeño elogio, porque mi amistad con Fernando es profunda y mi envidia de Fernando es profunda también. Ya verán, cuando le diga lo que ha hecho, comprenderá que yo sea un tipo totalmente envidioso. Fernando nació en Bilbao. El año vamos a dejarlo en secreto entre tú y yo, y somos más o menos de la misma quinta, y es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto. Es el fundador de algunos, digamos, instituciones que han llevado la historia de España hasta un punto donde ninguno otro lo ha llevado en este país, en el sentido de popularizar la historia nuestra con todas sus lacras y sobre todo con sus éxitos. Es el director de la Fundación de Vocento. Tiene tres cosas para mí que son fundamentales en su carrera. Una estupenda formación humanística. Dos, una curiosidad insaciable y una admiración notable por aquello que se puede descubrir. Y tres, y esto es muy notable, una tremenda sensibilidad literaria. La mayoría de los historiadores y la mayoría de los escritores, digamos, que hacen historiografía, no son literatos. Y Fernando sí es literato. Otro dato que le une a la pléyade de monstruos de la literatura que han estado aquí. Su currículum consta de 70 libros. Está bien. Y ha popularizado, como decía antes, la historia de España mediante la prensa, el tebeo, el cómic y la serie de televisión. Por ejemplo, la serie de Memoria de España, creo que es el programa cultural de mayor audiencia de toda la historia de la televisión española, unido también a otros de este estilo, y el guionista, el que estaba debajo, era él. Luego tiene otra cosa, es que ha cultivado la literatura en sí. Por ejemplo, en Tu rostro con la marea, su primera obra de ficción, fue galardonado con el premio de novela histórica Alfonso X. Y ahí yo he visto personalmente cómo todos los recursos expresivos de lo que es capaz él están metidos en una densa novela de ficción, pero muy bien escrita. Tiene la Orden del Mérito Constitucional de España, una condecoración. Y otra condecoración es la de la Orden de las Palmas Académicas de Francia. A mí me parece que la breve historia de España, que todos conocemos, es sencillamente el bestseller, el libro mejor vendido de historia de España en todos los tiempos, sin duda alguna. Les hago gracia de un montón de obras que yo tengo aquí en una lista y paso a decir algunas solo importantes. Por ejemplo, a mí me ha causado admiración el que haya movido a 200 colegas, 200 que se dice pronto, y haya logrado editar una historia en su lugar, en 10 volúmenes. Eso tiene mucho mérito. Otra cosa que me ha parecido estupendo es que un catedrático de universidad se haya proyectado incluso al instituto y a la gente de segunda enseñanza. Por ejemplo, tiene una historia de España para segundo de bachiller, que también ha sido un éxito.
El Atlas de Historia de España me parece que es notabilísimo. Otra obra por la que yo te he admirado mucho es España en la historia del arte. Tenga en cuenta que, por ejemplo, en mi ámbito, en el ámbito mío de trabajo en la universidad, no hay esta proyección y estamos como pequeñas ratas ahí con manuscritos, mientras que Fernando se ha lanzado a popularizar a través del arte, de la literatura y del cine y de la televisión lo que otros de nuestros colegas no hacen. Por ejemplo, tu breve historia de la cultura en España. A mí me parece que es una gran síntesis de cultura española, de literatura, de pensamiento filosófico y de arte. Y el fondo no es un rollo histórico, sino la descripción de una veintena de ciudades del mundo. Es una idea estupenda. Pequeña historia del mundo, pequeña historia de los exploradores, momentos emocionantes de la historia de España. Otra, en 2 volúmenes, la historia ilustrada de España. Historia ilustrada de España. En mi opinión es un trabajo original, muy original. Yo no lo encuentro en la historiografía que se haya hecho de esta manera, porque ha logrado unir el emocionante poder visual de las imágenes con la seriedad de la historia que podría parecer a algunos, insisto, relativamente aburrido. De sus últimos libros, Leer España es un recuerdo también brillante por la historia de nuestro país a través de la literatura. Y Comparece España es una historia de España a través del notariado, de actas notariales. Pues bien, inagotablemente en el 2016 vio a luz su segunda novela, Alguien heló tus labios, subtitulada como la novela del sentimiento de España. ¿Qué he visto ahí? De nuevo la prosa brillante. Ustedes que habrán leído el ABC muchas veces, habrán visto que muchas terceras del ABC están mal escritas. Ninguna tercera del ABC escrita por Fernando es mala literariamente. Todo lo contrario. Y eso me parece un gran mérito. En una palabra, desde hace más de una década, después de toda una larga historia hasta acumular los 70 libros que dije, viene representando Fernando la deseable modernización de la historia y su recepción por un público amplio. La literatura y el arte le han ayudado a interrogar al pasado y a tocar el pasado en las piedras. Recuerden lo que hemos dicho en los días que hemos estado aquí. La arqueología es básica y fundamental, las piedras, los monumentos, para hacernos una idea buena de la historia. Y ha hecho cómplices a los españoles de una historia que, aunque es muy plural, sin embargo, no deja de ser una historia común. Y en esto Fernando ha sido el adalid, él es vasco, pero tiene un sentimiento de profundo vasco, pero al mismo tiempo un gran sentimiento profundo de español, de europeo y de ciudadano del mundo. A mí me parece espléndido. Yo diría, en síntesis, y no, he escrito bastante, sin embargo, he saltado las páginas rápidamente, yo diría que es el historiador entre los que yo conozco que con mayor originalidad ha transmitido la historia de España en su conjunto y quien ha alcanzado unos niveles de difusión hacia afuera verdaderamente notables. Y ahora verán por qué yo tengo envidia de Fernando. Es lógico. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por su presencia. La inclemencia del día, el frío de la tarde, nadie podía esperar que ahora hubiera una clarita, ha hecho que muchos se sintieran aterrorizados. Pero luego se arrepentirán de no haber escuchado a Fernando.
Fernando, tu palabra. Y buenas tardes. ¿Este es el que hay que autorizar? ¿O este? Vamos a ver. Yo creo que este es el mejor. Acércatelo mucho. Acércatelo. Muy bien, así. Muy bien. Queridos amigos, un escritor del siglo XVIII decía que la memoria es el agradecimiento del corazón. Yo puedo decir ante ustedes que mi corazón tiene muchos cas de memoria, lo suficientes para recordar esta tarde en Bayona, para mi ciudad admirable y queridísima como toda Galicia. Normalmente los conferenciantes suelen ahondar en las relaciones que tienen con la ciudad que les invita. Yo no soy muy propenso a esos localismos, pero en el caso de Galicia me es completamente necesario. Mis vinculaciones con Galicia son enormes. He tenido 4 hermanos viviendo en Galicia, que es bastante, bueno, somos 12, entonces una tercera parte ha vivido en Galicia. El mayor de todos ellos, catedrático, historiador medieval en Santiago, fue el primer director del Colegio Universitario de Vigo, luego Universidad de Vigo. Mi hermana Mari Carmen, su marido, dirigió algo que era un poco el Demóniz de Galicia, que era la fábrica en Urizán de la celulosa. Mi hermana María Victoria era catedrático de matemáticas en la Rosalía de Castro y su marido de la universidad. Y mi hermano Alfonso XII era geólogo en Las Pontes de García Rodríguez, viviendo en Cedeira. Es decir, siempre he amado esta tierra. Y cuando tuve que nacer, nací en ella. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando en el año 2002 Jaime Mayor, ministro del Interior, nos llamó a 3 personas de Bilbao que saliéramos pitando de Bilbao porque no se sabía dónde estaban los comandos, yo elegí Galicia. Yo vine a Galicia y estuve aquí mis 3 primeros meses antes de que efectivamente ya el gobierno nos pusiera un dispositivo de escoltas, y he venido muy abundantemente a esta admirable Galicia. En uno de sus mejores poemas, Gil de Viedma volvía al territorio de sus primeros años para describirnos, decía él textualmente, un pequeño rincón en el mapa de España que me sé de memoria porque fue mi reino. El poeta tenía que recurrir a su ciudad para recobrar las emociones insinuadas en el paisaje de su niñez. Y de estas se trata ahora. Cuando desde los años presuntamente venerables en los que presuntamente se añora la juventud abdicada, rescato mi infancia bilbaína en la que el sentimiento de España echó sus raíces en el ancho surco del terruño tierno. Juan Ramón Jiménez me presta este verso hermosísimo. Un escritor del siglo XVIII decía que haced vosotros las leyes, dejadme a mí cantar las baladas de la nación. El problema es que durante estos años pocos son los que han cantado las baladas de la nación. Y precisamente esta conferencia, que podía tener ese título para algunos, algo críptico, Canto a una España americana, tiene ese sentido de transmitir la razón de España vinculada con América, pero también de cantar a una España que está entre los grandes países y a la cual debemos admirar por lo que ha hecho, por los hombres que ha dado, por las gestas que ha recorrido y que ha hecho. Pero tristemente, Lope de Vega en su obra Galatea decía: oh España, cuántos héroes, cuántas hazañas, pues si tienes quien las haga, ¿por qué no tienes quien las diga? El problema es que no tenemos, durante estos años no ha habido gente que haya cantado las baladas de la nación. Por eso yo creo que, y esta puede ser una primera lección de mi conferencia, es que hay que cantar las baladas de la nación. La nación se basa en la razón, en lo importante que es la afirmación de un sistema democrático a través del bienestar de los ciudadanos, pero también el sentimiento de pertenecer a una cultura
importantísima, una cultura que ha dado pintores, que ha dado literatos, que ha dado músicos, que nos hacen un poco lo que yo he insistido en muchos de mis trabajos, afirmar lo que yo llamaría el patriotismo cultural. Tenemos que tener un patriotismo cultural que se afirme no solo en las raíces de la democracia, de lo importante que es el sistema democrático que se configura a través de la nación española, sino también la importancia que tiene la cultura para nosotros afirmarnos en ella. Si la patria es la infancia, como lo dijo Rilke, la mía ciertamente la forman el lenguaje de las palabras y la música que bajo canciones populares me enseñaron a entonar las baladas de España. Siempre, siempre me baila el corazón cuando escucho Negra Sombra, cuando escucho Virginia Maite, cuando escucho el Virolai o el coro de repatriados de Gigantes y Cabezudos, o cuando escucho también Una noite na ira do trigo. Tengo mis testigos de que mis lágrimas han recorrido mis mejillas oyendo en la plaza de María Pita cantar Negra Sombra, Una noite na ira do trigo. Yo amo la música porque la música además nos ayuda a cantar a tu nación, nos ayuda a sentirnos vigorosamente enzarzados en un sentimiento que va más allá de la afirmación, como digo, de la racionalidad y de la democracia, sino que ahonda precisamente en el sentimiento. Razón, pero también sentimiento. Y también tengo que reconocer, ahora en un momento en que las humanidades hacen crisis, que tuve la fortuna de estudiar en Salamanca, Plaza Mayor de España, la ciudad plateresca, no se puede ser más hermosa, ciertamente, que guarda el oro del humanismo y hermana a Fray Luis de León y a Miguel de Unamuno. Allí, de siglo en siglo, me vino España en su belleza. Allí, de siglo en siglo, me vino España en su poesía, en sus obras de arte, reflejada muchas veces con la sublime sencillez y la espontaneidad de la lírica popular. Una poesía con las bromas y las ironías del pueblo llano, un poco anticlerical, lo que pensaba y sentía, y lo que el genio de la comedia de masas, Lope de Vega, recogió en su prodigiosa producción. Aquí un alto, porque hemos considerado siempre a Lope de Vega como un gran comediógrafo, y efectivamente lo es, pero es uno de los poetas más sublimes de la lírica española. Recuerden ustedes ese canto que depositó sobre el pecho muerto de su hijito Carlos Feli, que es una de las elegías más conmovedoras que se han escrito en todas las lenguas. El blanco lirio convertido en hielo cayó en la tierra, aunque traspuesto al cielo. Juan el Evangelista dice que en el principio fue la palabra. No nos da la garantía, por lo menos en el Evangelio, de cómo es el final. Nos lo dice a través del Apocalipsis. Pero una vieja leyenda dice que cuando Dios descansó, apoyó su mano en la costa gallega y de los surcos de los dedos, saben ustedes, salieron las rías. George Borrow, don Jorgito el inglés, el autor de la Biblia en España, quedó tan extasiado al ver la ría de Vigo que pensó y lo escribió, que en ella podía maniobrar sin dificultad toda la armada británica. Son las rías que llevan al mar hasta las campiñas profundas, las que dibujan una laberíntica oda marítima con más de 2000 kilómetros de costa y cientos de arenales. Son las rías las que difuminan la frontera entre mar y tierra y dan a la Galicia que hoy me acoge y nos acoge, o playa de la Pamán, o desembocadura sacral del Miño en La Guardia, el perfil majestuoso y tierno de un pueblo dormitando en el océano. Por gratitud
tengo que dedicar unas palabras a La Guardia. La Guardia para mí ha sido como un flechazo, que ha significado muchísimo en mi vida y en la relación del paisaje con el paisanaje. Fue aquí, frente a la desembocadura del Miño, donde tuvo, quitando unos paseos breves turísticos antes, donde tuve mi primer encuentro con Galicia. Era el año 1963 y yo era uno de los numerosos estudiantes jesuitas que venían a veranear al antiguo colegio del Apóstol Santiago, el mismo que a finales del siglo XIX sirviera de germen de las universidades de Deusto y de Comillas. Hoy las viejas barcas que unían la orilla española con la ciudad portuguesa de Camiña han sido sustituidas por un moderno transbordador. Y el viejo colegio jesuita, donde se alojaba el viajero que soy yo, se derrumba en silencio, condenado al más cruel de los abandonos. La maleza asedia la decrépita estructura del edificio, el viento siembra salitre por las enormes hendiduras de las paredes y de las ventanas, la desidia carcome las fachadas, los suelos, la señorial galería de 82 metros de longitud. Pese a estos cambios, La Guardia no ha perdido un átomo de su singular encanto. Siguen ahí su río Miño, su pequeño puerto abierto al océano, sus pescadores saliendo a faenar en las tradicionales gamelas. Y observándolo todo a casi 350 metros sobre el mar, amigo de los vientos y las nieblas, el monte de Santa Tecla, con el más evocador de los castros gallegos en una de sus laderas, un poblado lleno de ruinas circulares donde vivieron cerca de 4.000 personas entre los siglos I antes de Cristo y I después de Cristo, y el portentoso mirador de la cima. Quiero insistir en esto. Yo me he permitido decir en un libro que está a punto de salir, que se llama Viaje al corazón de España, yo me he permitido decir, puesto que es un libro arbitrario y sentimental, me he permitido decir cuál es el paisaje de costa que más me gusta, y es este el paisaje más de costa que más me gusta. Nada incomparable, a mi entender, a ver la puesta del sol en el océano desde el monte Tecla. Se trata para mí de la mejor vista marina, la más hermosa del hermosísimo litoral español, la que yo más amo. Finisterre es trágico, el final de la tierra, pero Santa Tecla es otra emoción. Es el Señor jugando con todas las luces, las reales y las fantásticas. Hay quien dice, siguiendo a Julio Verne, que en contados días el último rayo de sol es verde. Podría ser. Hay que subir, en cualquier caso, a última hora de la tarde para ver cómo el sol se apaga en el Atlántico, mientras el Miño, ancho, irreprochable, luchando contra la marea hasta la barra violenta, alcanza al fin su muerte, entregándose al océano, momento eterno fuera del tiempo. En la cumbre del Santa Tecla creo que se sigue manteniendo, hay un hotel. Yo recuerdo cómo a mi padre se le saltaban las lágrimas al contemplar el litoral gallego y la orilla portuguesa desde allí, desde aquella proa. Entonces él decía, hermosa y dulce áspera España, decían aquellas lágrimas conmovidas. Y también como a su madre, más realista, se atracaba después de langosta, pensando que había que aprovechar la baratura del producto en esos años. Para mí ha significado mucho este encuentro con el paisaje. He amado el paisaje y he amado el paisanaje. Y creo que esto es lo que debemos transmitir los historiadores cuando hablamos de España. No solo como una realidad política admirable, sino también como una realidad social que necesita
del apoyo, de nuestro afecto y de nuestro sentimiento. Yo he dicho antes que estoy extendiendo esa idea de patriotismo constitucional, no patriotismo constitucional, patriotismo cultural, perdón, porque pienso que en España se ha deteriorado la conciencia nacional durante estos años y que la corrosión de nuestro sentido histórico ha tenido efectos indeseables y perfectamente evitables de aquel espléndido periodo de acuerdo entre adversarios que fue la transición. Nos ha atemorizado durante estos años la inflamación escenográfica del patriotismo. Sentíamos tanta y tan justa repugnancia por la mitología tribal del nacionalismo que pecamos con un exceso de discreción y una prudencia malentendida. Creímos que bastaría con aquel encuentro jubiloso de compatriotas al final de la dictadura y que sobre aquella ilusión esperanzada podríamos levantar una serena y perdurable conciencia de españolidad. La conciencia nacional durante estos años debía haber sido objeto de la educación, debía haber sido cultivada, como es cultivada la piedad en una familia religiosa. En los años de aprendizaje de los adolescentes y los jóvenes hay que transmitirles el sentido de España, hay que transmitirles su realidad histórica, pero también el sentimiento, insisto, de pertenecer a una nación importante, sin cuya aportación, esto es claro, el mundo sería distinto. La construcción de una conciencia nacional nueva debe aprender de una trayectoria política, cultural e institucional que nos ha llevado al estado de indefensión actual en el que una nación ni siquiera considera que lo sea. Fíjense ustedes las polémicas que a veces surgen en torno a si somos nación o no somos nación. Y tristemente, por primera vez en la historia de España, se ha producido la impugnación de España como nación. En guerras civiles, guerras carlistas que nos pueden avergonzar, nadie impugnaba la existencia de España. Defendían uno u otro modelo de España, pero nadie decía que España no existía. Es ahora, en este momento, y después de una crisis aterradora desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural, en el que se ha insistido por parte de algunos separatistas de que España no existe. Se les ha negado y se nos ha negado a nosotros la vida como española. Por eso, si durante estos años no se han cantado las baladas de la nación, como hicieron los intelectuales del comienzo del siglo XX, cuando se preguntaban por España, si ustedes reflejan el pensamiento del 98 y lo comparan con lo que pasa ahora, no deja de ser dramático y tristísimo. Mi próximo libro, montado sobre una serie que hablaba de la unidad de España, se llama España entre la rabia y la idea. Y en ese libro se demuestra como tanto la izquierda como la derecha tuvo una idea de España que les movilizaba, una idea de España que podía llegar a algunos acuerdos incluso con ideologías distintas. Hoy no nos encontramos con ese panorama. Por eso creo que es importante, y actos como este realmente están en la línea de reforzar nuestra vinculación con una España que en un momento determinado se proyectó a América, que eso no es una hazaña, diríamos, nimia, sino que es una hazaña importantísima, una de las hazañas más importantes que ha hecho la humanidad y que ha hecho, lógicamente, España. No hace falta hacerle propaganda a un libro que, gracias a Dios, ha tenido un éxito imprevisible en las librerías, mucho más allá de lo que hubieran pensado los editores y ella misma, pero que a mí me ha hecho pensar que no todo está perdido. En este mundo liviano y trivial de las editoriales, al ver el triunfo de la obra Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea, he pensado que no todo estaba perdido,
porque un libro que estaba destinado más o menos a vender 3.000 ejemplares, en este momento debe estar por los 50.000 ejemplares, ¿no? En el cual ella, como dice, no en servicio de la Iglesia, sino en el servicio de la historia, es una mujer no creyente, pues ha desmitificado y ha roto todos los tópicos que existían contra España y que en buena medida han constituido la leyenda negra. Que como saben ustedes, entre los pivotes o los descansa de la leyenda negra, uno de ellos tiene que ver también con América, ya que canta una España americana, tiene que ver con la actuación de España en la colonia, que trágicamente, como ha pasado de un lado para otro, y se ha mantenido hasta ahora esta idea de que fue una actuación cruel contra la historia y contra la humanidad. Realmente es llamativo que esta colonización, que en 20 años pasa ya sus universidades al continente americano, que pasa sus funcionarios, que casi les da el estatus de ciudadanos o de súbditos, como se diría entonces, etc., haya podido pasar por este modelo, diríamos, represivo, que no tienen otras culturas cuando sí lo han sido. Fíjense ustedes, el mapa americano, el mapa del idioma español, frente a lo que se ha dicho, que España impone con la cruz y con la espada, impone el idioma, pues no es verdad. El mapa lingüístico se termina prácticamente a finales del siglo XIX, cuando se construye el ferrocarril argentino, que entonces se nota que se necesita una especie de lenguaje universal para que el ingeniero suizo, italiano, alemán, pues pueda trabajar junto con el obrero argentino, y es cuando ya se completa el mapa lingüístico español, cosa que no ocurría hasta ese momento. ¿Por qué? Porque la Iglesia predicaba en las lenguas vernáculas, la Iglesia predicaba en las lenguas aborígenes y no en castellano. Y es precisamente la necesidad, la utilidad de un idioma tan importante como el español la que hace que se termine esto. Bueno, lean ustedes. Hemos tenido muy mala suerte en eso y todavía la seguimos teniendo muy mala suerte, incluso en los sectores eclesiásticos donde se ha cruzado hay esa idea de la malignidad y la perversión de la colonización o del trabajo de España en América. Miren ustedes, el año 89, yo estaba en una revista que se llamaba Cuenta y Razón, que presidía Julián Marías y el director era Javier Tusell, y era más o menos financiada por un Fundes, financiada por el Banco Bilbao. Y en ese momento, para aguar el 5º centenario del descubrimiento o el encuentro con América, la comisión que se llamaba Justicia y Paz, presidida por el arzobispo Echegaray, al cual después con los años hemos conocido en las conversaciones con ETA, sacó un comunicado insólito, créanme, y es el siguiente. Decía que España está en el origen del racismo y del nazismo, que la colonización española estaba en el origen del racismo y del nazismo. Entonces a mí, Julián Marías, yo era muy combativo ya en el tema del nacionalismo en Bilbao, tenía una fama de pluma violenta o beligerante más bien, y entonces me dijo: Fernando, tú eres el único que puede responder a este cardenal. Bueno, que no era cardenal entonces. Y entonces a mí se me ocurrió que mirar las enciclopedias, la británica, la española, la italiana, y ver la voz racismo. Y aquí, que al encontrarme en la voz racismo en la Enciclopedia Universalis Francesa, veo que el nuevo cardenal, el arzobispo Echegaray, fusiló los trozos enteros de lo que ponía en la enciclopedia para denunciar algo que no se debía denunciar. O sea, ni se molestó en hacer un estudio. Y además, él en un momento determinado, él dijo: bueno, se puede salvar de la obra de España
a Bartolomé de las Casas y a Francisco de Vitoria, y yo le contesté diciendo, se ve que no lo ha leído, no los ha leído, porque poner en el mismo saco a la gran cumbre del derecho, como el Francisco de Vitoria, con este, por qué no decirlo, tarambana, porque tuviera muy buena intención, y el poco obispo de Chiapas, porque como saben ustedes, los obispos tienen obligación de residencia, y como estaba todo el día entre Madrid y México, pues estuvo 7 meses de obispo, ¿no? Bien, entonces yo publiqué eso, por supuesto, creo que en no desprecio Echegaray ni me dirigiría la palabra, no me contestó, como después no he tenido ninguna ocasión de que me la dirija, precisamente porque he estado opuesto a él y citándole cuando él se mete en las conversaciones con ETA. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir con ello que a veces la Iglesia también tiene una floja idea de lo que ha sido la conversión y la colonización española, y que puede incidir también en el actual Papa, que también se nutre de corrientes argentinas sobre eso, porque cuando ha dicho alguna alusión a esto, pues realmente contradice lo que los historiadores pensamos. Como saben, los historiadores, empujados por muchos historiadores británicos, como puede ser Hugh Thomas, Eliot, etc., hemos llegado a la conclusión de que América la conquistan los indios para los españoles, puesto que Hernán Cortés se valió de las divisiones que había entre los indios para hacerse cargo de un imperio tan vasto, tan extenso, y por el contrario, la sublevaron los españoles para los americanos, puesto que en el siglo XIX todos los prohombres de las independencias americanas son hijos de españoles, son criollos que ven que es importante que el dinero, que los recursos se queden en América y que se negocie con el continente americano. Pues eso realmente hemos tenido esa mala suerte también de una leyenda negra que nos ha hecho daño y que después también se prolonga, como saben ustedes, en el siglo XIX, en la época de la Ilustración. Y además, aquí quiero sí insistir en algo que es muy importante. Miren, y conviene que, ya sé que les va a extrañar, y yo soy de grandes titulares, como estoy en la prensa, tengo que dar grandes titulares. Los que hemos estudiado en Salamanca y los que no lo han estudiado también lo debían saber, que hay una escuela de Salamanca en la que está Soto, Francisco de Vitoria, está Juan de Mariana, Cano, Azpilicueta, etcétera, etcétera. Pues miren, dicho clara y llanamente, la escuela de Salamanca tiene tal importancia que yo la relacionaría con la Academia de Platón. Es decir, importancia que la sacan autores extranjeros, no los propios españoles. El pensamiento de Vitoria influye inmediatamente en el derecho internacional a través de Hugo Grocio. Interviene en todos ellos. Juan de Mariana es un prodigio que los jesuitas no quieren estudiar porque, bueno, resultará un poco conflictivo, como pasaba con Baltasar Gracián, porque en Juan de Mariana hay todo. No solo la gran historia de España para fomentar el sentido de admiración y de creencia por España, sino también la denuncia de la corrupción del duque de Lerma, cuando denuncia las mezclas en la moneda, el planteamiento universal o no universal de la compañía en su extensión por Europa, la existencia o no existencia de lo que nosotros llamamos hermanos coadjutores, vulgolegos. Esto puede hacer gracia, pero Juan de Mariana observaba que los legos, que son los que no son sacerdotes y trabajan en la huerta, por ejemplo, pues comían mucho más que los curas. Entonces decía, no sé si nos compensa tener legos, puesto que comen más que los sacerdotes. Bueno, entonces, como digo, es un hombre admirable, pero bueno, pues a veces ocurre que ese tipo de personas, a veces las instituciones, cuando tienen algunos ribetes conflictivos, pues no quieren estudiar. El caso de Baltasar Gracián es también clarísimo. Es un verdadero portento en la literatura y pues muchos jesuitas casi ni saben quién es. Bueno, entonces efectivamente esta escuela de Salamanca a la cual me he referido es la que en buena medida nos tiene que a nosotros
demostrar que cuando nos ponen con ese pensamiento tan ilustrado, hay que recordar que es la Escuela de Salamanca la que puede llegar ya a la Ilustración y puede llegar a Rousseau, a Voltaire y a la enciclopedia. Es decir, que hay hay Ilustración donde ha habido predicación del mensaje de Jesús, más allá de que creamos que es Dios o no Dios. El hecho de que al comienzo del siglo ya se predicara ese mensaje de igualdad en un mundo cruel como el Imperio Romano, y todo ese mensaje llega también a todos estos teólogos que después lo van a verter, como digo, en categorías que van a ser recogidas, como no, por los ilustrados. De tal forma que no hay ilustración en el Tíbet, porque no hubo tampoco mensaje cristiano al comienzo del siglo, ni ningún teólogo de la Escuela de Salamanca se dedicó a ilustrar a los de Tíbet. Bien, entonces el problema de esto es que nosotros no conocemos esto, no sabemos cantar las glorias de la nación. Y como no sabemos cantar las glorias de la nación, somos muy propensos a creer las maldades que dicen de nosotros. España es el país donde mayor repercusión tienen las visiones que se dan de ella en el extranjero. Para que ustedes entiendan lo que quiero decir, Inglaterra, por ejemplo, es el país al que menos le importa lo que se diga de ellos. En cambio, en España somos muy propensos y por eso realmente a veces ha tenido tal influencia esto que les sorprende a los mismos hispanistas extranjeros. Uno de ellos, inaugurando un curso sobre Felipe II en el Escorial, pues les dijo claramente: ya se ve que ustedes son españoles por los ataques tan acérrimos que dedican a Felipe II, efectivamente eran españoles. Entonces, sin embargo, hay que recordar en este canto a la España, que pasa también, como vamos a ver, por el canto de los poetas, el canto de los filósofos y el canto de los teólogos. Mire, en el momento en que se está predicando o se está exhortando a las naciones para que reconozcan el origen divino de la monarquía, el origen divino de los monarcas, en España ponen los puntos sobre las íes. Y esto es así. Es el primer país en el cual se dice que la monarquía y la soberanía tiene que ver con el bien común, tiene que ver con la gente. Y si no, recuerden ustedes a Juan de Mariana degenera en tiranía. Y al tirano, bueno, pues se le puede más o menos quitar del medio, por eso le atribuyeron 2 tiranicidios de Francia y se llamaron sus obras en distintas ciudades europeas. El problema de la Inquisición es que actuaba con cierta tardanza, quemaron las obras cuando ya habían sido distribuidas y leídas. Pero esto nos quita para decir que efectivamente la monarquía en España ha tenido un sentido muy utilitario frente a la imagen que dan de nosotros, que somos efectivamente sobrenaturalistas, monárquicos, etc. En España no ha existido una conciencia monárquica, sino en el sentido de que si los monarcas sirven, pues hay bien con ellos. Había un libro de teología polaca, de política polaca, que decía que los monarcas tenían un doble cuerpo, un cuerpo divino y un cuerpo humano. Yo suelo decir que en España solo tienen un cuerpo humano, de tal forma que para establecer la democracia vale suficiente con echarlos. O sea, no hace falta matarlos. En España no hemos matado a reyes como en Inglaterra o en Francia. Pues se les echa y cuando ya son buenos y nos puede parecer bien, pues se les trae otra vez. Recuerden ustedes cuando Alfonso XII, que es hijo de una reina destronada, como saben ustedes, de Isabel II, entra entre vítores y triunfos, es el pacificador de la guerra carlista, y entonces él está admirado de lo que está ocurriendo en Madrid, los arcos de flores, los arcos de triunfo por donde él tiene que pasar. Y entonces al duque de Sexto, a su ayuda de cámara, le vino a decir:
pero ¿esto qué es? Era consciente de que era el hijo de una destronada. Y el duque de Sexto, con buen sentido común, le dijo, mire, señor monarca, mire su majestad, esto no es nada con el júbilo que demostraron los madrileños cuando supieron que su madre ya estaba en Francia, que estaba destronada, ¿no? Efectivamente, eso hemos tenido ese sentido utilitario que puede estar reflejado en aquella máxima que dicen rex eris si recte facies, si non facies non eris. Rey serás si actúas rectamente, si no actúas rectamente no lo serás. Y esto forma parte también de este canto a una España en la cual estos valores han estado por encima de cualquier otro y por encima de las tendencias de cualquier otro país. También quiero recordar, y ya que he sido presentado como autor de una obra en la que hago la historia de España desde el arte por mi querido amigo Antonio, al cual agradezco vivísimamente, y se nota que su presentación nace y sus exageraciones nacen del cariño y no de la justicia. Unamuno decía que se puede permitir eso, ¿no? cuando hay amistad, etc. Entonces, en la historia de España desde el arte, yo he reflejado esa idea. Fíjense ustedes, los reyes españoles y los pintores españoles, como los filósofos, como los poetas, son de un verismo justiciero, son de un realismo justiciero. Comparemos, por ejemplo, el cuadro de Isabel I de Inglaterra, que está en la National Gallery, investida con los atributos de la diosa Astrea, la diosa de la justicia. Comparémoslo con los retratos de Sánchez Coello, o ahora se ha descubierto Anguissola, en el cual, ¿qué es lo que se ve en el cuadro? Pues lo que era Felipe II, un rey burócrata. No hay ninguna elevación ni sobrenaturalismo en su cuadro, porque los pintores, como pasa con todo el realismo español, lo pintan como lo ven, y no tienen ningún interés en llevarlo a las escenas sobrenaturales. Por no decirlo, el cuadro, por ejemplo, de Mengs, de Carlos III, bueno, pues ¿qué es? Es un rey cazador, tiene cara prensil casi, Carlos III. Y, por no decir también, recordemos la bonita y parece veraz anécdota de Inocencio X, que parece que tuvo problemas cuando fue elegido papa, porque era bastante feo. Claro, y no se trataba de elegir un papa que la gente tuviera que escaparse y tuviera que ausentarse y tuviera que huir de él. Entonces él dijo, me he enterado que en Madrid hay un pintor que pinta el aire. Este era Velázquez. Y cuando pintó el maravilloso cuadro, ahí está también el patrimonio cultural. ¿Qué cuadro puede haber mejor que este? ¿Cuánto nos sobran dedos de la mano para superar el Inocencio X de Velázquez, que está en la Galería Doria Pamphili, en el centro de Roma? Entonces, cuando el Papa vio el cuadro, dijo aquella frase, troppo vero, demasiado verdad. O sea, no me ha ahorrado nada, no me ha ahorrado ni este ritus de ambición, ni este ritus de fealdad. Me ha pintado, como yo creo y soy así. Efectivamente, por no prolongar en la metáfora y el ejemplo, el cuadro más claro de lo que quiero decir creo que es la familia de Carlos IV. Cualquier rey hubiera mandado ejecutar a su pintor si le hubiera entregado el cuadro. Fíjense ustedes en ese cuadro, estólidos, imbéciles, una friki allí a la izquierda. O sea, lo tiene todo, es un fin de raza, diríamos, este cuadro de Goya, porque pintó con ese realismo justiciero. Y lo que realmente también quiero decir en este canto a esta España que han cantado los poetas, ¿cuál es el género por excelencia literario de la historiografía española, de la literatura española? La novela picaresca. No deja de ser llamativo que el pícaro aparezca pues, como el sacerdote, como el burgués, como el guerrero. Es decir, que el modelo que aportamos los españoles de la gran obra literaria también es la novela picaresca, con obras prodigiosas. Claro. Fíjense ustedes
desde el comienzo del el Lázaro de Tormes, pasando por Mateo Alemán, Alfarache, etc., pues realmente la literatura ha brillado en el momento en que se describen las lacras también de la sociedad, porque lo que le interesa a la sociedad es también mejorar. Como saben ustedes, cuando nosotros estudiábamos el Lázaro de Tormes, el Lazarillo de Tormes, que va usted por Salamanca y le explican todo, es decir, aquí estaba, aquí, es decir, la fuerza que ha tenido la obra literaria para meterse en la sociedad. Saben ustedes que nosotros lo estudiábamos como anónimo, pero ahora la profesora Rosa Navarro, de la Universidad de Barcelona, defiende Lázaro se moriría, Fernando Lázaro, y yo no sé si se enteró de la defensa que hace de la obra de Lázaro de Tormes por Valdés. Yo creo que Valdés es el autor, este erasmista prodigioso, que es el autor de la obra, solo que no se atrevió a firmarla por temor a la Inquisición y prefirió renunciar a ella y pasa por anónima por miedo a la Inquisición. Bueno, pues esta obra que expresa esas debilidades de la nación, esas debilidades de nuestra condición, esa Sevilla llena de oropel y de triunfo, pero también de miseria, también está en el pedigrí de esta España que yo quiero cantar hoy. Junto a eso también quiero hacer una mención que a veces ese pesimismo que nosotros hablamos, el pesimismo español que nosotros decimos, y efectivamente existe, porque hay un pesimismo español. Aparte de que pues, todos los imperios han sido envidiados, nos han sacado, y luego ese desconocimiento que tenemos de la historia, y aprovecho para citar una cosa a mi entender dramática que yo protesté tremendamente. Claro, fíjense ustedes, Blas de Lezo es uno de los personajes importantísimos en la historia de España. Y ustedes saben que cuando surge esa operación contra la mafia madrileña de Francisco González, etcétera, etcétera, le ponen Operación Lezo. Pero ¿a quién se le puede ocurrir esto? Ustedes se imaginan en Francia que se llamara Operación de Gaulle contra una operación contra la mafia marsellesa, pero es que esto ocurre en España, ¿no? Entonces, claro, es uno y otro caso. Entonces estamos contribuyendo a creer que vivimos en un país desarticulado, sin ningún sentido, sin ninguna historia, etc. Entonces quería insistir, antes de terminar un poco en esa idea, que es la de que también nuestros grandes poetas se han hecho grandes en los momentos de dolor, se han hecho grandes en los momentos de tristeza, en los momentos de naufragio. Y si ustedes analizan el soneto maravilloso, miré los muros de la patria mía, de Quevedo, pues en ese momento España todavía es un país hegemónico. España está a la cabecera del mundo. Y nosotros creemos que España ya es puro Rocroi, puro tercios difundidos, anegados por todo el mundo. España está a la cabeza del mundo. Entonces, muchas veces, y eso es claro, que la poesía se ha hecho grande en los momentos, en vez de gloria, en los momentos de tristeza. Y grandes poetas españoles han sido fuertes e importantes en los momentos que han encantado las desgracias. Un poco más cercano aquí, en el 98, que además Aznar hizo ese esfuerzo por reconvertir el 98, en buena medida lo consiguió en un 98 importante. Nosotros habíamos tenido la idea de que todo se había acabado en el 98. Pues, bueno, el 98 está en el centro de uno de los momentos más brillantes de la cultura española. Fíjense ustedes que va desde la aparición de Fortunata y Jacinta en el 1883-84, la regenta de Clarín, luego la generación poética del 98 y luego la generación europeísta con Azaña de 1915. La imagen que hemos tenido es del naufragio de España. Se acabó España. Pues no es así. Hay una economía de oro, se crean muchos bancos con el dinero que llega de América y con el talento de aquellos que también hicieron dinero en América. ¿Pero por qué?
porque claro, Machado cantó también El naufragio de España y muchos poetas se hicieron grandes en la explicación de nuestras desgracias. Bueno, pues yo, suele haber coloquio, ¿no? Puede haber coloquio, Antonio. Entonces yo, para permitir un poco este coloquio y agradeciendo vivamente que ustedes hayan defendido de, no sé, de las ballenas y las focas que venían con este agua, y agradecerles vivamente porque nosotros vivimos del público. Unamuno decía que lo que le faltaba a él era el público. A mí no me falta el público, como he visto, y estoy muy agradecido a los organizadores, pero muy agradecido de que me hayan invitado a esta ciudad tan querida para mí, donde tengo brillantes alumnos que han venido también a verme. Y quiero decir, como despedida de este acto, que tenemos que poner manos a la obra, como diría Ortega, ¿no? Tenemos que poner manos a la obra y rescatar lo que en buena medida hemos perdido y recuperar, a pesar de que estamos en una crisis espantosa de las humanidades, la gran aportación que España ha hecho fundamentalmente en ese terreno de las bellas artes, de la cultura, de la lírica, de la filosofía, y la filosofía que es teología, como saben ustedes, en el siglo XVI y en el siglo XVII. Yo estoy convencido de la posibilidad de una España regenerada. Yo creo profundamente en la regeneración de España. Yo creo que la historia debe inculcar deseos de mejora, si no yo no sería historiador. La historia no sirve solo como objeto culturalista para decir cómo llegó la nave aquí, sino qué trajo la nave o por qué se produjo ese encuentro con Europa y de América con Europa y cómo España es el gran puente de Europa con América. Yo creo en la historia que nos hace mejores. Yo creo en la historia como utopía, no en el sentido de Campanella o de Moro, sino en el sentido de perfección, de mejora, etc. Es claro que el derecho de manumisión de un esclavo pues no es lo mismo que el derecho de sindicación y que no es lo mismo Torquemada que Teresa de Calcuta. Es decir, que hemos ido mejorando a pesar de que todavía pueden existir instituciones como la pena de muerte que se aplican en algunos estados, etcétera, que nos pueden, diríamos, negar esta gran afirmación de que hemos mejorado. Pero yo creo que efectivamente la historia debe mejorar y cuando yo le contesté, cuando en 1989 se produce la caída del muro de Berlín y entonces Fukuyama escribe aquel folleto, en principio con interrogación, el fin de la historia. Yo le dije que no, el fin de la historia había, según él, había afectado a 200 millones de habitantes y las largas regiones irredentas de África y de América estaban esperando ciertamente la historia que les mejorara. Yo creo en esa historia que nos mejora y creo también en la capacidad que tenemos los españoles de mejorarla y con los instrumentos que nuestra propia cultura nos ha dado. Quiero terminar yo esta conferencia con una poeta, no sé qué decir, con este lío ahora de poeta o poetisa, yo suelo decir poeta, que a mí me encanta, y que se llama Ángela Figuera, que llamativamente los madrileños pues son muy generosos, le han quitado la calle al capitán Aya, me parece bien, un capitán pero le han puesto a Joan Maragall, que mucha gente no sabe quién es. Me gustaría que en Barcelona dedicaran también algún... Ángela Figuera es una gran poetisa, bilbaína, de familia madrileña, castellana, etc. Entonces, claro, no le van a dedicar una calle en Barcelona cuando su obra cumbre para mí se llama Canto rabioso de amor a España en su belleza. Entonces yo con este canto de Ángela Figuera, que yo suelo decir que es una perdedora, y no me meto aquí en esas polémicas feministas de género, etc., pero en cierta medida es una perdedora porque está incrustada entre dos grandes poetas varones que son Blas de Otero y Gabriel Celaya, ¿no? Porque ella es una grandísima poeta. Entonces yo quiero despedirme de ustedes de este canto de una España con esa proyección
que ha tenido en América, que nos ha enriquecido y que ha sido de ida y vuelta, como estamos viendo, quiero despedirme de ustedes con unos versos de Ángela Figuera. Con los ojos cerrados, con los puños cerrados, con la boca cerrada, España, canto tu belleza. Y con la pluma ardiendo y con la pluma loca de amor, rabioso canto y firmo. Belleza sobre ti y en tus entrañas de miel y granito, y en tu cielo, y en tus encadenadas cordilleras, y en tus encadenados hombres, canto. De siglo en siglo, en olas y torrentes, de barro y vero, en sucesivas olas de tierras y metales agregados, de frutos madurados poco a poco, bajo tu fiero sol, me vienes madre, me viene tu belleza tierna y dura, tu corazón rodando enamorado, hasta embestirme toda, hasta llenarme toda, hasta romperme el miedo y la corteza. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por que nos has dado muchísima vibración, muchísimo sentimiento y muchas veces estamos carentes de ello. Antes de pasar un momento al turno de preguntas, señalar cómo en esta tríada de conferencias hemos tenido la ocasión de encontrarnos con tres historiadores que tienen una gran producción intelectual, pero con un tinte absolutamente distinto. Hemos visto en Juan Eslava Galán un humor y un escepticismo con un montón de datos históricos. Hemos visto, y ha tenido un montón de éxito librario, hemos visto también en José Luis Corral, y se le nota perfectamente cómo las editoriales lo estiman, porque el libro que él traía ayer sobre los Austrias, si se fijaron en la cubierta, algunos, las letras de José Luis Corral eran así de grande y el título del libro pequeñito. Cuando un editor pone el título, el nombre del autor así de grande y el título pequeñito, es que cree en la valía del autor. Pues bien, ese develaba una cantidad de mitos muy notable y presentaba un aspecto un tanto también escéptico y relativista de la historia. Y ahora, con Fernando, hemos tenido aquí la parte de la historia ilusionante. Podemos estar de acuerdo o no. Por ejemplo, yo con Fernando, que soy amigo de él desde hace muchísimos años, discrepamos intelectualmente en muchísimo, pero siempre hemos mantenido una amistad a pesar de nuestra discrepancia. Creo que es excelente. Y entonces yo aprovecho para felicitar y agradecer muchísimo, no solo que te haya traído a ti, a los dos colegas que te han precedido, pues a María Iglesias, al Ayuntamiento, a Jesús Vázquez Almuiña, a Ángel Rodal, que han vuelto a recoger esa tradición de hacer algunas conferencias en la Ribada y que nos enriquecen de una manera muy notable. Bayona es un pueblo muy pequeño, muy pequeño. Los ingresos de Bayona son muy pequeños. Y por lo tanto, pues el esfuerzo de traer aquí gente y de expandir la cultura me parece espléndidamente agradecible. Y yo, en nombre de la cultura, en nombre de Fernando, en nombre de José Luis Corral, en nombre de Juan Eslava Galán, en nombre de ustedes, que sobre todo los que han asistido a las tres conferencias, pues lo agradezco muchísimo. Muchas gracias y gracias a ti, Fernando. Gracias. Y ahora, turno de preguntas a Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre. Fíjense,
qué vascazo Cortázar y Aguirre, y sin embargo al mismo tiempo cuán español. Eso a mí me parece estupendo. Oye, no, recuerda que los hombres del 98 llamaban el País Vasco la abuela de España, o sea, no es una y que el 98, de que hemos hablado, es profundamente vasco, quitando Menéndez Pidal, que es gallego, todos los demás, Baroja, el gran novelista guipuzcoano, el gran pintor Zuloaga, el gran filósofo bilbaíno, o sea, Machado andaluz y Azorín. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver preguntas. A mí me podéis preguntar de lo divino y lo humano, o sea, no solo de la conferencia, sino de lo que pienso de... Bueno, muchas gracias por la exposición y sobre todo por cómo lo ha expuesto, tan bello. Quería preguntarle algo que vengo repitiendo en este ciclo, a los que he podido asistir. Y es fundamentalmente qué le diría yo a mis hijos o a mis nietos para que se viesen un acicate en la formación que usted tiene, el buscar como su futuro profesional o su futuro como medio de vida la investigación histórica y las humanidades que parece que están denostadas. Eso por una parte. Y una segunda pregunta sería, ¿qué nos diferencia a pueblos como los que hemos conformado España a lo largo de los siglos de pueblos como el belga, que también tiene esa inquietud en cuanto a esa tirantez interna que tienen, frente a otros pueblos como el portugués, tan cercano, tan hermano, con una conciencia nacional y un amor a sus colores y a su bandera que nosotros estamos poniendo en duda en demasiadas ocasiones? Son esos dos aspectos que me gustaría conocer de usted. Gracias. Bueno, la primera, el problema de España es que las humanidades están de capa caída y han estado muy relacionadas exclusivamente, que había que romper esto, con la salida profesional en la docencia, tanto de instituto como del Consejo Superior o las cátedras universitarias, cosa que no es el modelo americano ni el modelo inglés, como sabe usted muy bien, importante. En Inglaterra es estudiar en Oxford y da lo mismo estudiar clásicas. Como sabe usted muy bien, la diplomacia vaticana y la diplomacia inglesa está basada fundamentalmente en muchos diplomáticos que han hecho clásicas en Oxford, donde tiene un gran nivel las clásicas en Oxford y todavía se mantiene, ¿no? Un gran amigo mío tuvo el audacio de Clinton cuando le hicieron doctor honoris causa por la Universidad de Oxford, que a mí me llamó la atención, yo no lo sabía, que a mí no me parece bien, pero en Oxford tienen, única y exclusivamente en Oxford, tienen la pronunciación inglesa del latín. O sea, no dicen INAC Universitate, sino INEC Universitate, o sea, que como si estuvieran pronunciando el latín. Es la única universidad de esto. Entonces, ese sería el modelo. Yo hace años sugerí que se tradujera un libro que yo lo leí en América, que se llamaba El cierre de la mente humana, que se tradujo la clausura. Es decir, la tesis es, en una sociedad cambiante, determinadas asignaturas o determinadas disciplinas científicas van a cambiar. Todo lo que se necesita formar llamaríamos gestores del cambio. Personas abiertas que sean capaces de generar y de impulsar el cambio. Y eso yo creo que lo darían las humanidades. Yo siento dramáticamente lo que está ocurriendo en España y que yo lo veo en mi propia congregación. Yo creo que la gran aportación de nuestra formación jesuítica es que hablamos latín, tenemos que predicar en griego, hemos leído a Genofonte y hemos leído a Plauto y a Terencio y hemos leído a Montaigne y hemos leído la Divina Comedia, etc. Pero eso también ha desaparecido entre nosotros. Yo creo que ahora lo que quieren es un inglés, a poder ser americano y coaching, un inglés americano y coaching. Y entonces habría que hacer un esfuerzo realmente porque un país se deteriora enormemente en eso. Yo creo que es gravísimo. Y sí, le voy a hacer alguna reflexión sobre su segunda pregunta. Mire, cuando han hecho esos estudios, que me parece como el estudio Elcano, de la imagen de un país, por ejemplo, Bélgica no tiene ninguna imagen, ¿me entiende? O sea,
España la tiene, pero mala. O sea, tiene mucha imagen. Pero nosotros preguntamos cómo es un belga y probablemente no sabemos responder. Quizá más un flamenco y un holandés sí, pero un belga probablemente no sabríamos responder. Hay países que tienen muchísima imagen. Una imagen que en el caso español está muy condicionada por la literatura. Les voy a contar un ejemplo. A mí un periodista francés me preguntaba si Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, era un Quijote. Yo le dije, miren, ya está bien de ustedes de tratar de pensar que en España todos son o Maritornes, o Quijotes, o Sanchos, o Don Juanes. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y eso nos podemos sentir orgullosos. España es la gran creadora de arquetipos literarios, como no tiene otra literatura. Nosotros hemos creado el mito del Cid, hemos creado el mito del Lázaro, hemos creado el mito de Don Quijote, el mito de Sancho, el mito de Don Juan, la Carmen, etcétera, etcétera. Y entonces eso, en buena medida, nos afecta negativamente. Cuando España inicia su gran aventura empresarial en América, pues le llamaba la atención. Querían que lo nuestro era repartir Quijotes y no tener el Banco Bilbao, el Banco Santander o Repsol, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en su pregunta yo podría responder también con algo que quizá les pueda parecer llamativo, pero ya que bastantes historiadores lo han dicho, yo lo voy a repetir. Y cuando se establece el gran debate del siglo, como saben ustedes, entre Américo Castro y don Claudio Sánchez Albornoz, los dos más o menos vienen a decir algo que puede estar en la línea de lo que usted me ha preguntado, o yo he intuido que me preguntaba, ¿qué puede aportar España? Y los dos dicen que la historia de España en buena medida se ha desangrado en el servicio de una idea, muchas veces una idea religiosa o una idea humanística, cosa que no existió en otros países. Y lo dice él, y lo dice Palacio Atar, y lo dice Méndez Pidal, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en eso hay coincidencia más allá, como es lógico, de las divisiones que entre Américo Castro y Sánchez Albornoz. Pero yo creo que lo que sí podemos hacer es, en primero, ya que me habla usted de los niños, hacerles que lean historia de España, pero que acomodada a sus años, ¿no? Yo, en ese sentido, yo no sé si se ha hecho bien. Ha sido muy criticada, como sabe usted, la edición que ha hecho Trapiello del Quijote, ¿no? Pero es que el problema es que nosotros, cuando leemos a Shakespeare, lo leemos en el español actual. Bueno, no sé que lo leíamos en inglés, pero en cambio nosotros al leer Don Quijote leemos en un español del siglo XVII, ¿no? Entonces yo no sé si eso puede ralentizar la aproximación hacia la obra literaria. Y entonces a mí no me parecen mal esas adaptaciones. Yo sé que pueden ser muy criticables. Como yo el año 70 estaba estudiando en Alemania, en Donaueschingen, en la Selva Negra, y allí todas las discotecas estaban, pues en la patria de Beethoven, interpretaban a Miguel Ríos, ¿no? O sea, la versión de Miguel Ríos de la novena de Beethoven. Bueno, lo que pasó con el concierto de Aranjuez, ¿no? Pues fue mucho más conocido por la versión moderna que el propio Rodrigo. A mí ciertamente no me parece mal, con tal de que se respete y no convirtamos en anacronismos, como a veces pasa con la novela histórica, que ponen personajes con una mentalidad del siglo XXI en personajes del siglo XIII. Yo entendería que habría que hacer un gran esfuerzo y que el gobierno debía preocuparse más por el cultivo de las humanidades en esto, y no confiar todo. Bueno, es que si vamos a eso, habría que decirle, bueno, ustedes están haciendo esa apuesta, ¿cuántas patentes tenemos? ¿Cuántos Nobeles tenemos en física? ¿Cuántos Nobeles tenemos en ciencias? Frente a los Nobeles que hay en literatura, etcétera, ¿no? O sea que, pero yo sí, nunca es pérdida de tiempo, eso nunca es pérdida de tiempo, el leer y aficionarse a leer. Yo creo que lo importante es que usted a su hijo le acostumbre a leer. Sí.
Yo sí, no sé si. Ahora sí. Hoy comentaban en una emisora de radio que se acaba de hacer un estudio sobre los españoles si eran proclives a la lisonja o eran proclives al pesimismo. Pero decían que los españoles principalmente siempre se ceban en el propio pesimismo de los actos que se hacen aquí y que nunca se felicitan. Este es un buen momento para felicitarle a usted. Muchas gracias. Pero felicitarle porque creo que en los tiempos que estamos viviendo, donde parece que hay una sombra de desolación, una sombra de desencanto que está cubriendo esta nación, voces como la suya son tan necesarias para estimular, para recordarnos que todavía hay personas que creen en el futuro de esta nación y que nos animan muchísimo a también nosotros poder proseguir en esa línea. Yo creo que es muy importante estos ciclos de conferencias. Yo no he podido ir a las otras dos, pero en esta sí. Y quiero felicitarle y agradecerle profundamente lo que viene usted haciendo desde hace 15, 20 años, desde que empezó con el libro de la Revista de España y todos los demás. Usted y otras personas como Elvira Roca y algunos más. Muchas gracias por su conferencia y siga usted todavía mientras tenga fuerzas. Sí. Defendiendo la idea de que España es una gran nación. Pues muchísimas gracias, pero yo suelo decir que soy fruto de mi formación, o sea, soy fruto del cuidado exquisito que tuvieron mis padres en crearla. Nos paseaban por todas las ciudades para que viéramos lo bonito, lo maravilloso que era España, y yo continuamente tengo que confrontarme, quizás hasta mi exceso de conciencia nacional. Voy a poner un ejemplo. Mire, yo le dije al señor Aznar, cuando el día más triste para mí de estos años se declaró la independencia de Cataluña, tuviera o no sentido, pero era bofetada a los españoles, era una bofetada a nosotros que amamos esa tierra, pues él celebró el 40 aniversario de sus bodas con su mujer. Yo entendía que se podía haber suprimido, yo no sé, igual es mucho, etc. Yo llevaría hasta eso, mire, esto, y luego yo llevaría hasta eso, ¿no? Yo creo que en un momento así, y por el contrario, yo no soy nada futbolista, un amigo mío dice que soy del ola del fútbol, me interesa si Bale ha aprendido español o si Kroos habla muy bien español, etc. En cambio, ese mismo día, Kroos hizo unas declaraciones preciosas sobre España, diciendo que era un país maravilloso y que estaba muy orgulloso de vivir en España y que sus hijos se estaban educando muy bien en España. Yo le mandé un libro, yo le llamé al director de la Fundación Real Madrid porque me han educado así, muy beligerantemente, ¿no? Y yo creo que en España, por ejemplo, pues en otro tema, y también les voy a contar a ustedes, no lo hemos tocado aquí, yo creo que en España no se ha cuidado bien la monarquía. Y voy a contar un caso que además se lo pregunté a él. ¿En qué sentido? La monarquía es responsabilidad de los gobiernos. O sea, los gobiernos tienen que preocuparse de que el rey sea un rey parlamentario, etcétera, y que lo que diga y lo que escriba sea avalado por esto. Cuando ocurre la tragedia de Lady Di en el Pont d'Almar, se mata en el accidente de coche en París. Ustedes saben que hay una película que cuenta cómo fue eso. Y entonces yo percibí que efectivamente Tony Blair le llamó por teléfono a la reina y le dijo: póngase usted de luto desde la pluma del sombrero hasta la uña del pie y venga inmediatamente a Londres a presidir el funeral de Lady Diana. Y entonces ella le dijo: no, si esta señora no es nada mío. Y Tony Blair le insistió, le dijo: venga usted que se juega la corona. Entonces, yo coincidí con Tony Blair en Málaga. Málaga está potenciando la ciudad está preciosa realmente. En 20 años ha cambiado la ciudad de una forma admirable, preciosa. Y entonces se está potenciando su Semana Santa y me invitaron al palco y me tocó al lado de banderas y de Tony Blair. Y yo le pregunté a Tony Blair si efectivamente era tal como lo había dado la película, y me dijo que sí, que efectivamente, porque ella era responsable de que la reina actuara constitucionalmente y actuara. En cambio, en España
no se actuó así. Pensemos, no se trata de que Urdangarín sea resultado rana, es que también se trata de que dos señoras que estén colocadas en la Caixa y en Mafre la otra, pues no tienen por qué estar colocadas y les pagamos para que no hagan nada, o sea, no tienen por qué estar trabajando en unas empresas así, además, quitando incluso el puesto a otro, bueno, ya eso no vamos a entrar, pero si no, son para otra cosa, son para una representación. Entonces, en eso se ha... quizá porque cómo fue la transición, ¿no? Cómo fue la transición, entonces nadie se atrevió a don Juan Carlos decirle, Aznar sí ha sido duro con él, ha sido más claro en esos temas, pero los demás pues se compincheaba con ellos, ¿no? Entonces yo creo que es importante también, y yo tengo mucha conciencia de esto también, y de lo que debe hacer el rey. Mire, el ABC se metió el otro día en una cosa completamente absurda, a mi entender. Es que, bueno, y además ya que han venido historiadores del siglo XVI aquí, que se han descubierto las claves de la correspondencia del gran capitán con Fernando. Bueno, mire, señores, en un momento en que el CNI está siendo criticado de su actuación en Barcelona, no podemos meternos a hacer esos temas que entonces dicen, paso tenemos el CNI para que nos descalifiquen las cartas a mí parece, hace poco sentido. Yo no sé quién decía, yo creo que el propio Juan Carlos decía que a veces los propios monárquicos son los que más daño hacen a la monarquía. Como ya ha insistido también el propio queridísimo Antonio, algunas terceras del ABC te convierten en republicano, o sea, te convierten en republicano. Una tercera, la que decía de la señora, de la infanta Leonor, textual, es para comérsela. Pues yo digo, pues eso es pedofilia, o qué es eso, ¿no? O sea, pero decía textualmente que era para comérsela. Un señor se apellidaba Lara y se dio un domingo. O sea, ese tipo de cosas hacen mucho daño. Yo me he apartado de los toros, y perdone en mi público taurino, por esa continua identidad de España con los toros. Pues muy bien. Mire, los toros puede ser lo que sea, pero reservar el nombre nacional a los toros me parece que quitas fuerza a lo que es la fiesta nacional, el 12 de octubre, el 6 de diciembre. Claro, si una fiesta a la que divide a muchos españoles encima se llama fiesta nacional, yo eso cuidaría mucho, pero ya veo que no hay mucho sentido, yo lo tengo y procuraré, y te agradezco muchísimo que me animes porque lo voy a seguir ejercitando porque lo vivo así, y bueno, mi respuesta en el País Vasco ha sido por ahí también, ¿no? Yo he estado 14 años con la escolta policial y bueno, he estado con 2 o 3 escoltas gallegos queridísimos que los solía visitar en Coruña y en Vigo, y bueno, me daba cierta tranquilidad. Tampoco me preocupé mucho yo cumplía las normas que nos daba la policía y nunca me preocupé tampoco de eso, pero sí me dio una seguridad en que yo tenía voz y tenía que ejercerla por los que no tienen voz. Yo jamás se me ocurrió dejar del tema o venir o marcharme a vivir a Inglaterra, a otros sitios donde la compañía podía hospedarme, ¿no? Yo creo que había que hacer ese servicio, y entonces a España y a los españoles que no tenían esa voz, ¿no? Muchas gracias. Bueno, primero que nada felicitarles, una persona que transmite y muy valiente. Mi pregunta es, ¿cómo logró que 200 historiadores convencerles para que cooperaran? Está bien. No, realmente me he vestido con plumas ajenas, como se dice, en el sentido que fue la propia editorial. Fue una iniciativa de Editorial Planeta que reunía a 200 historiadores y a mí me puso como en el frente. Lo que sí es idea bonita es ese libro, que algunos lo tienen. Es un libro, es una enciclopedia en 10 tomos, que son la España en su lugar. Es decir, cuenta la historia de España a través de lugares, ¿me entiende? Pues aquí, pues porque vino la Carabela. De Despeñaperros, porque en torno a Despeñaperros se produce una serie de acciones heroicas, etcétera, ¿no? O sea que eso fue lo que esos historiadores se les contrató para cada uno escribir alguno de esos temas. Siempre hemos contado, además, diríamos, el hispanismo ha sido muy importante en España, en Italia,
en Inglaterra, en Francia, etcétera, y nos han podido ayudar. Yo creo que en este momento ya quizá nos tiene mucho que decirnos, porque ya la historiografía española es bien brillante, pero sí sirvió para mantener una idea liberal de España, sobre todo en los periodos de la época de Franco, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que agradecerles a gente como Raymond Carr, que ya ha muerto, John Eliot también, Hugh Thomas, que también acaba de morir, etc. Sí, otra pregunta. Bueno, cuando digas tú, Antonio, yo no. Tú eres él. El ayuntamiento tiene una pequeña sorpresita para ustedes, y es que ahora les invita en las arcadas aquí, al lado, a una copita de vino. Hay que ir a preguntar eso. Muy bien, pues. Sí, un segundo solo. En este momento que estamos viviendo, se acusa, por ejemplo, al independentismo catalán de que está cambiando la historia tal y como está concebida. Eso también en algún momento estaba pasando en el País Vasco. Si ustedes han formado a los historiadores actuales, que se supone que tienen una cierta rigidez, ¿cómo es posible que se estén cambiando los textos de historia con historiadores que se supone que lo suyo es velar por la verdad histórica, tal como se concibe? Está bien hecha la pregunta. No, quiero decir, en primer lugar, yo diría que la diferencia es abismal en el tema vasco y en el tema catalán. Mire, cuando se crea el Foro de Ermua, que casi nos designamos para que nos puedan pegar un tiro en la nuca, son 100 y pico de profesores de la Universidad del País Vasco los que firman el Foro de Ermua. La reacción al nacionalismo vasco y al terrorismo. La situación es completamente distinta. Yo siempre decía, nosotros nos podían matar en el País Vasco, pero no nos podían acallar, no nos podían ningunear. O sea, una conferencia mía en el País Vasco va mucha gente, o de Sabater, o de Ion Juaristi, etc. En el caso de Cataluña, los han silenciado pagando con cruces de Sant Jordi a los que eran proclives a la Generalitat, corrompiendo, etc. Y la situación es absolutamente distinta. Es decir, primero porque la historia del País Vasco, como usted sabe muy bien, es la historia de Castilla, o sea, no hay duda. La tiene mucho más difícil el País Vasco para tergiversar. Lo otro es la Corona de Aragón, etc. En cambio, la historia del País Vasco, el propio Sabino Arana solía decir: hoy, cuando me acerco a estudiar la historia de mi pueblo, me echo a temblar. ¿Por qué? Porque nada de lo que yo estoy opinando de la independencia puede tener un sustrato historiográfico. Nada de lo que han hecho mis antepasados contribuye a sostener mi esto. En cambio, haya habido una dejación absoluta y gravísima, pero gravísima en el tema que también ha influido muchísimo en la Iglesia. Mire, hay un historiador que era un historiador, hay un historiador, a mi entender, que es un historiador dignísimo, amigo mío, en nuestra 40.000 congresos, que se llama Hilari Raguer, benedictino, que hizo un gran estudio sobre la guerra civil, etc. Bueno, es que pierde la cabeza. Mire, el año 1913, cuando se empieza a difundir el nacionalismo vasco en el País Vasco, la única diócesis es Vitoria, se llama, que engloba las 3 provincias vascas. Y el obispo Cadena Yeleta, un obispo navarro, dice: me estoy enterando que hay una ideología que, si en un comienzo sirve para halagar a los jóvenes, a la larga corrompe los corazones y enturbia las mentes. Es decir, los hace tontos y malos. Es decir, no puedo entender cómo Hilari Raguer haya escrito un libro diciendo que ser independentista no es pecado. Entrevistas en La Vanguardia en la que dice: si viene Rajoy aquí, no se le considerará nada. Bueno, pues es jefe de gobierno. Entiendo que le considerarán jefe de gobierno, que es lo que es. Una serie de barbaridades. Y se han cometido tales barbaridades que inducirían a risa.
como inducían en el País Vasco si no hubiera sido el drama nuestro de la sangre y las muertes. Porque claro, en el País Vasco, por ejemplo, pero siempre a esos niveles, de repente un señor que no se llamaba vascuence cogía una homilía y en vez de llamarle Antonio, llamaba Pachi, porque tenía la homilía del chico que se había casado anteriormente y no sabía que Antonio y Pachi, o sea, cosas de esas ha ocurrido. Mire, yo en Deusto, que tampoco estamos los más tontos, yo he oído decir a un jesuita, le he oído decir que rezar en castellano es tratar a Dios como si fuera guardia civil. Estas barbaridades en este mundo, claro, se ha historiado. Yo suelo decir que los curas que no saben ni el precio del pan, ni el amor de la mujer o del hombre, o lo que quieran, pues se meten en esos fandangos y en esos fangos. Realmente la aportación de los curas a las ideas separatistas y nacionalistas es enorme. Y como vemos en este tema de Cataluña, están por todos los lados los curas, porque además tienen ese deseo de liderazgo que ya lo han perdido socialmente y creen que con la idea de nación pueden recuperar ese liderazgo, ¿no? Y entonces están metidos, y me parece dramático. La pregunta a lo que dice usted es, bueno, pues se les ha corrompido. Ahí están en silencio gente admirable, en silencio también habla Ricardo García Cárcel, que son grandes historiadores, Ferran Gallego, Enrique Ucelaida Cal, pero claro, Enrique Ucelaida Cal probablemente es uno de los mejores historiadores catalanes, pues no es nacionalista. Pero claro, fíjense qué patente de presentación puede tener, qué carta de presentación puede tener. Uno de los asuntos más dramáticos, a mi entender, de corrupción historiográfica es el asunto de Companys. Companys era un verdadero sinvergüenza. O sea, Companys, el que fue presidente de la comunidad catalana, un verdadero sinvergüenza, no solo responsable de los 7.000 muertos que los anarquistas hacen porque los arma él, sino también en su propia vida, y esto no es meternos en su propia vida, que era un demente, lo ha estudiado Ucelaida Cal. Manda a matar al amante de su amante, el capitán Collons. Tiene no sé cuántas muertes de ese tipo, pero fíjense qué dramático. Y además, cuando se celebra el 70 aniversario de su muerte, como saben ustedes, la Gestapo lo localiza en París y el gobierno español pide y lo matan primero va a Madrid, lo deben torturar y lo matan allí en Montjuïc, en Barcelona. Pero al mismo tiempo matan un personaje admirable del socialismo español, que se llama Julián Zugazagoitia, que escribe un libro estupendo, Guerra y vicisitudes de los españoles, un libro estupendo sobre la guerra civil. Estando en el poder Zapatero, todo el culto es a Companys, que como digo, todo el mundo sabe esta historia dramática de casi de tono de brujería, lo de Companys, o sea. Y entonces yo lo que suelo decir que, mire, hay crucificados, lo crucificaron, que no son redentores, claro. El caso de Blas de Infante, mitificado por el andalucismo. Blas de Infante pues era un pobre tonto, ¿no? Pues el notario de Casares, que para acomodarse al mundo árabe, en pleno calor del verano malagueño, se ponía chilaba y bueno, entonces claro, lo matan los franquistas, entonces ya se le mitifica. Pero miren, no hay que mitificar la obra, porque tampoco se ha mitificado desde el otro lado, claro, porque también los franquistas tuvieron muchísimas bajas que nadie las ha mitificado. En cambio, en el caso de Companys me parece dramático. Analice usted, lea usted Ucelaida Cal, métase ahora en internet y vea, yo no me atrevo a contarlas aquí, las barbaridades de tríos y cosas sexuales que le debería gustar a este señor. Muy bien. Fernando, muchas gracias a ustedes. Entonces, libemos. Gracias.